La noche caía sobre Madrid con un brillo dorado que se reflejaba en los ventanales del restaurante más exclusivo del barrio de Salamanca. Dentro, el murmullo elegante de copas y conversaciones suaves envolvía el ambiente. Nadie reparó en el pequeño sobrebeis que quedó olvidado sobre una mesa de mármol, apenas visible entre un bolso de diseño y un menú cerrado. Dentro había $1000 en efectivo. Nadie, excepto ella. Isabela Cruz, una joven camarera de mirada serena y pasos silenciosos, fue la única que lo vio cuando pasó a recoger los platos. Reconoció de inmediato a la mujer que se había levantado minutos antes, Valeria Montenegro, una de las billonarias más discretas y poderosas de Europa, famosa por su imperio tecnológico y por su frialdad casi legendaria. Valeria había salido apresurada tras una llamada urgente, sin mirar atrás. Isabela sostuvo el sobre un instante, sintiendo el peso no solo del dinero, sino de algo más profundo, como si el destino acabara de rozarla sin permiso. Nadie estaba mirando. Las cámaras no alcanzaban ese ángulo. Podría haberlo guardado y nadie lo sabría jamás. Sin embargo, sus dedos temblaron, no por codicia, sino por una extraña certeza que no supo explicar. Guardó el sobre en el bolsillo del delantal y siguió trabajando, aunque su corazón latía con una intensidad nueva, como si cada paso la acercara a algo inevitable. Esa misma noche, al cerrar el restaurante, Isabela salió al frío con el abrigo prestado y el sobre aún intacto. Caminó hasta el metro, pero algo la detuvo. Recordó la forma en que Valeria había sonreído apenas al probar el vino, una sonrisa cansada, solitaria. Isabela dio media vuelta. Tomó un taxi y pidió que la llevara a la dirección que figuraba en la reserva de la mesa. No sabía por qué hacía eso. Solo sabía que debía hacerlo. La mansión de Valeria se alzaba silenciosa, imponente, como una fortaleza moderna. Isabela dudó frente a la reja, pero tocó el timbre. Un guardia la observó con desconfianza hasta que ella, con voz firme, pidió ver a la señora Montenegro. Minutos después, Valeria apareció, sorprendida, envuelta en una bata de seda, con el rostro cansado pero curioso. Isabela extendió el sobre sin decir palabra. Valeria lo abrió y comprendió al instante. Sus ojos, acostumbrados a cifras imposibles, se suavizaron por primera vez en años. Agradeció con una inclinación de cabeza, pero hubo algo en la honestidad de Isabela que la obligó a invitarla a pasar. Compartieron un té en silencio, roto solo por miradas que decían más que palabras. Valeria quiso recompensarla, pero Isabela se negó con una sonrisa tranquila. Aquello, sin saberlo, fue el primer gesto que quebró la armadura de la billonaria. Los días siguientes, Valeria no pudo quitarse a Isabela de la mente. Mandó a investigar discretamente quién era esa joven que había devuelto $1000 sin esperar nada a cambio. Descubrió una historia sencilla, hija de una costurera, estudiante nocturna de literatura, con sueños modestos y un corazón que parecía no conocer la ambición. Valeria, acostumbrada a personas que la rodeaban por interés, sintió una atracción peligrosa y dulce a la vez. Volvió al restaurante, esta vez sin prisas. Se sentó en la mesa de siempre y pidió ser atendida por Isabela. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, algo invisible se encendió entre ellas. Las conversaciones comenzaron tímidas, luego más largas. Valeria hablaba de viajes y negocios, Isabela, de libros y de las pequeñas cosas que hacen soportable la vida. Poco a poco, las cenas se volvieron rituales, y los silencios, cómodos. Una noche, Valeria invitó a Isabela a dar un paseo nocturno por el Retiro. Bajo las luces suaves y el reflejo del lago, la distancia entre ambas se acortó. Valeria tomó la mano de Isabela con una cautela que no había tenido jamás en ningún consejo de administración. Isabela no la apartó. Sus dedos encajaron como si siempre hubieran pertenecido allí. El primer beso llegó sin prisa, cargado de una ternura que desarmó a la mujer más poderosa de la ciudad. La relación creció en secreto, entre encuentros discretos y risas compartidas lejos de los reflectores. Valeria descubrió el placer de ser simplemente una mujer, no un apellido ni una fortuna. Isabela aprendió a moverse en un mundo que no le pertenecía, guiada siempre por la mirada protectora y enamorada de Valeria. Pero el mundo de los billones no perdona los secretos por mucho tiempo. Cuando la prensa descubrió el romance, las críticas no tardaron en llegar. Hablaron de interés, de escándalo, de diferencias insalvables. Valeria fue presionada por socios y consejos, Isabela, señalada por desconocidos.
En medio de la tormenta, Valeria dudó por primera vez. Isabela, con el corazón en la mano, le devolvió la libertad. Si su amor era una carga, ella sabría marcharse. Esa noche, Valeria volvió a encontrar un sobre la mesa. No tenía dinero. Solo una nota escrita a mano, lo que se devuelve con honestidad, regresa multiplicado. Gracias por verme. Valeria comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en a quien podía perder. Salió de la mansión sin escoltas ni protocolos. Buscó a Isabela bajo la lluvia, en la pequeña pensión donde vivía. La encontró a punto de cerrar la puerta. Empapada, sin aliento, Valeria le confesó lo que nunca había dicho en público, que sin ella, todo su imperio era vacío. Isabela lloró, no de tristeza, sino de alivio. Se abrazaron como dos almas que se reconocen después de vidas enteras de espera. Con el tiempo, Valeria tomó decisiones que sacudieron al mundo empresarial. Donó parte de su fortuna, cambió prioridades, y por primera vez permitió que su nombre se asociara no solo con poder, sino con humanidad. Isabela publicó su primer libro, inspirado en una noche, un sobreolvidado y una elección silenciosa que lo cambió todo. Años después, en el mismo restaurante, ahora renovado y lleno de luz, Valeria dejó intencionalmente $1000 sobre la mesa. Isabela, sentada frente a ella, sonrió. Nadie más miraba. Valeria tomó su mano y comprendió que aquel pequeño accidente había sido el acto más consciente de su vida. Porque a veces, el destino se esconde en lo que parece un descuido, esperando a que alguien tenga el valor de hacer lo correcto, y amar sin miedo. Isabela deslizó el sobre hacia el centro de la mesa con una sonrisa cómplice, sin tocarlo siquiera, como si aquel gesto perteneciera a un ritual que ambas comprendían sin necesidad de palabras. Afuera, Madrid seguía su curso indiferente, pero dentro del restaurante el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo, recordándoles quiénes habían sido y en qué se estaban convirtiendo juntas. Valeria entrelazó sus dedos con los de Isabela y sintió, una vez más, esa calma profunda que ningún contrato multimillonario le había dado jamás. Sin embargo, la vida no se detiene solo porque dos personas decidan amarse. Los cambios que Valeria había iniciado en su imperio despertaron resistencias silenciosas. Algunos socios comenzaron a retirarse, otros conspiraban en despachos cerrados. Ella lo sabía, pero ya no reaccionaba con el miedo frío de antes. Ahora, cada decisión la consultaba primero con su conciencia, y muchas veces con Isabela, sentadas en el sofá, rodeadas de libros y tazas de café. Isabela, por su parte, luchaba con una transformación interna igual de intensa. El éxito de su libro había llegado rápido, demasiado rápido para alguien que siempre había vivido en la sombra. Invitaciones a entrevistas, lectores que se reconocían en sus palabras, críticas que la alababan y otras que la cuestionaban por escribir desde el privilegio ajeno. Ella sonreía con educación, pero por dentro seguía siendo la misma joven que había dudado frente a un sobreolvidado. Una noche, tras una gala benéfica organizada por la Fundación de Valeria, regresaron en silencio a casa. Isabela se quitó los zapatos y caminó descalza por el mármol frío, mientras Valeria se servía una copa de vino. La tensión no era incómoda, pero sí densa, como si algo importante flotara entre ellas sin decidirse a caer. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabela al fin, sin mirarla. De todo esto, de mí. Valeria dejó la copa y se acercó lentamente. Le tomó el rostro con ambas manos, obligándola a alzar la mirada. Me arrepiento de no haberte conocido antes, respondió con una honestidad que temblaba. Pero también tengo miedo. No de perder dinero, sino de no saber proteger lo que siento por ti. Isabela apoyó la frente en su pecho, escuchando ese corazón que el mundo creía de acero. Sus brazos la rodearon con suavidad, y en ese abrazo silencioso se prometieron, sin palabras, resistir juntas lo que viniera. Los meses siguientes trajeron pruebas inesperadas. Un escándalo financiero, provocado por antiguos directivos resentidos, estalló en los medios. Aunque Valeria era inocente, su nombre fue arrastrado por titulares crueles. Las acciones cayeron, las críticas aumentaron. Isabela fue acosada por periodistas que buscaban grietas en su historia de amor. Algunas noches lloraba en silencio, preguntándose si aquel sobre, aquel gesto honesto, había desencadenado más dolor del que podía soportar. Valeria la encontró una madrugada sentada en la cocina, rodeada de papeles y cartas sin abrir. Se sentó frente a ella y, sin decir nada, comenzó a leer en voz alta fragmentos del libro de Isabela,
aquellos donde hablaba de dignidad, de elegir incluso cuando nadie mira. Su voz firme fue un ancla. Isabela comprendió entonces que el amor también es sostener al otro cuando el mundo intenta despojarlo de sentido. Decidieron alejarse unos días. Viajaron a un pequeño pueblo costero, lejos de cámaras y rumores. Allí, el mar era testigo de sus risas sencillas, de paseos al amanecer, de noches en las que el deseo se mezclaba con ternura. En una habitación sin lujos, Valeria se permitió ser vulnerable como nunca antes. Isabela recorrió sus cicatrices invisibles con besos lentos, recordándole que no necesitaba ser invencible para ser amada. Una tarde, sentadas frente al océano, Valeria habló de su infancia, de la soledad que había acompañado cada triunfo, de la desconfianza que había aprendido como defensa. Isabela escuchó sin interrumpir, con la mano apoyada en la suya, como un puente entre el pasado y un futuro posible. El sol caía, tiñendo el cielo de naranja, y por un instante todo pareció en equilibrio. Pero la calma fue breve. Una llamada urgente las devolvió a la realidad. El consejo exigía la presencia de Valeria, la situación había llegado a un punto crítico. De regreso a Madrid, la tensión volvió a instalarse, más fuerte que antes. Isabela sintió el viejo miedo de no pertenecer a ese mundo implacable. La noche antes de la reunión decisiva, Valeria dejó otro sobre la mesa de la cocina. Isabela lo abrió con manos temblorosas. No había dinero. Dentro había una sola hoja, una copia del primer contrato que Valeria había firmado en su vida, junto a una nota. Todo empezó creyendo que el valor estaba en el papel. Gracias por enseñarme dónde vive de verdad. Isabela levantó la vista, con los ojos brillantes. Valeria la observaba desde la puerta, seria pero serena. Se acercaron despacio, como si cada paso fuera una elección consciente. Se besaron con una mezcla de pasión y miedo, sabiendo que el amanecer traería decisiones irreversibles. Cuando Valeria salió al día siguiente hacia la reunión, Isabela se quedó sola en la casa inmensa. Caminó por las habitaciones, tocando los objetos, preguntándose qué lugar ocuparía ella cuando todo se resolviera. Tomó su cuaderno y empezó a escribir, no para el mundo, sino para sí misma, intentando entender si estaba preparada para lo que vendría después, cualquiera que fuera el resultado. Las palabras comenzaron a fluir como si hubieran estado esperando ese instante. Isabela escribió sobre el miedo de amar a alguien cuya vida parecía demasiado grande, sobre la fragilidad que se esconde detrás del poder y sobre cómo la honestidad, incluso la más silenciosa, puede convertirse en un acto revolucionario. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, ajena al torbellino que se agitaba en su interior. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Cada sonido del teléfono hacía que su corazón se acelerara, pero ninguno era Valeria. Para distraerse, Isabela decidió salir a caminar. Madrid estaba gris ese día, el cielo cubierto como si presintiera la tensión que se cernía sobre ambas. Caminó sin rumbo fijo hasta terminar frente al restaurante donde todo había comenzado. A través del cristal vio mesas ocupadas, camareros apresurados, la vida siguiendo su curso. Se sentó en una mesa discreta y pidió un café, recordando la noche en que había visto aquel sobre por primera vez. El recuerdo no traía nostalgia, sino una extraña fortaleza. Comprendió que, pasara lo que pasara con Valeria y su imperio, ella ya no era la misma mujer. Había elegido, había amado, y eso nadie podía quitárselo. Sacó su cuaderno y escribió una frase más, subrayándola con decisión. Mientras tanto, en la sala de juntas, Valeria enfrentaba a un consejo dividido. Los rostros que la rodeaban ya no le inspiraban respeto automático. Hablaban de números, de reputación, de riesgos. Cuando le ofrecieron una salida honorable, que implicaba ceder el control de la empresa a cambio de limpiar su nombre, Valeria sintió una claridad inesperada. Pensó en Isabela, en la forma en que había devuelto aquel dinero sin dudar, en cómo le había enseñado que la dignidad no se negocia. Con voz firme, rechazó la propuesta. Expuso documentos, pruebas, decisiones que había tomado en silencio para proteger a empleados y clientes. No suplicó. No prometió beneficios inmediatos. Habló de responsabilidad y de futuro, de un liderazgo que no se esconde cuando llegan las tormentas. Algunos la miraron con incredulidad, otros, con una admiración que nunca antes había existido. Al salir de la reunión, Valeria no sabía si había ganado o perdido. Solo sabía que había sido fiel a sí misma. Tomó el teléfono y marcó el número de Isabela,
pero se detuvo antes de llamar. Necesitaba verla, no oírla. Salió a la calle y dejó que la lluvia fina la empapara mientras caminaba con prisa. Isabela regresó a casa al atardecer. Al abrir la puerta, encontró a Valeria de pie en el salón, con el abrigo mojado y el rostro cansado. No hizo falta decir nada. Isabela dejó el bolso, y en segundos estuvieron abrazadas, como si el mundo se hubiera reducido a ese contacto urgente. Valeria apoyó la frente en el cuello de Isabela, respirando hondo, como si allí encontrara refugio. Hice lo que debía, susurró. No sé qué pasará ahora. Eso es suficiente, respondió Isabela. Pase lo que pase. Se sentaron juntas en el suelo, apoyadas contra el sofá. Valeria habló de la reunión, de las miradas hostiles y de las pocas aliadas inesperadas. Isabela escuchó con atención, ofreciendo palabras suaves, sin intentar resolver lo que no le correspondía. El amor, comprendieron ambas, no siempre es dar respuestas, sino sostener las preguntas. Esa noche se amaron con una intensidad distinta. No hubo prisa ni promesas grandilocuentes. Sus cuerpos se buscaron con la necesidad de quienes saben que nada está garantizado. Valeria recorrió la piel de Isabela como si memorizara cada detalle. Isabela respondió con besos lentos, afirmando con cada gesto que estaba allí por elección, no por conveniencia. En el silencio posterior, se quedaron despiertas, abrazadas, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Los días siguientes fueron un vaivén de noticias contradictorias. Algunos medios hablaban de la caída inminente de Valeria Montenegro, otros, de su posible resurgir. La fundación recibió apoyos inesperados, y antiguos empleados enviaron mensajes de lealtad. Isabela acompañaba a Valeria a eventos más pequeños, lejos del lujo excesivo, donde la miraban con curiosidad y respeto mezclados. Una tarde, Isabela recibió un correo de una editorial extranjera interesada en traducir su libro. Sonrió, pero dudó antes de compartir la noticia. Temía que su éxito se convirtiera en otra presión para Valeria. Cuando finalmente se lo contó, Valeria la miró con un orgullo tan genuino que Isabela sintió un nudo en la garganta. Tu voz merece cruzar fronteras, le dijo. No te hagas pequeña por nadie. Ni siquiera por mí. Esa frase marcó algo profundo entre ellas. Isabela comprendió que amar a Valeria no significaba renunciar a sí misma, y Valeria entendió que proteger no es encerrar, sino permitir crecer. Una noche, mientras ordenaban papeles antiguos, encontraron el primer sobre, cuidadosamente guardado en una caja. Valeria lo sostuvo entre las manos, pensativa. A veces me pregunto qué habría pasado si no lo hubieras devuelto, confesó. Isabela sonrió, acercándose. Nada de esto, respondió. Y aún así, habría sido la misma persona. Eso es lo único que importa. Valeria asintió lentamente. Afuera, la ciudad brillaba con luces dispersas. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no resultaba aterrador. Porque habían aprendido que incluso en medio del caos, existen decisiones pequeñas, casi invisibles, que pueden cambiarlo todo, y que todavía quedaban caminos por recorrer, verdades por enfrentar y pruebas que pondrían a prueba, una vez más, aquello que estaban construyendo juntas. La resolución llegó una mañana clara, cuando Madrid despertó con un aire distinto, como si la ciudad misma hubiera decidido conceder una tregua. Valeria recibió la llamada definitiva mientras Isabela preparaba café en la cocina. No hubo música triunfal ni aplausos, solo una voz al otro lado confirmando lo inevitable. Las pruebas habían hablado, los culpables habían sido señalados y el control del imperio volvía a sus manos, esta vez con una legitimidad más profunda que cualquier cifra. Valeria colgó en silencio. Isabela se volvió, leyó la noticia en su rostro y, sin palabras, sonrió con una serenidad que valía más que cualquier celebración. No organizaron fiestas ni conferencias grandilocuentes. Salieron a caminar. Valeria eligió un abrigo sencillo, Isabela, su bufanda favorita. Recorrieron calles estrechas donde nadie las reconocía, y en ese anonimato compartieron una alegría íntima. Valeria se detuvo frente a una librería de barrio y entró como una niña curiosa. Tomó un ejemplar del libro de Isabela, lo pagó y pidió que lo envolvieran para regalo. Se lo entregó allí mismo. Isabela rió, con los ojos húmedos, entendiendo que ese gesto contenía todo, respeto, amor y orgullo. La prensa insistió en relatos de victoria, pero Valeria eligió otra narrativa.
Anunció cambios irreversibles en la empresa: transparencia, participación, responsabilidad social real. Algunos inversores se marcharon, otros llegaron, atraídos por una visión distinta. Valeria ya no temía las pérdidas rápidas, porque había aprendido el valor de las ganancias lentas y honestas. En cada decisión, Isabela no era un adorno ni un refugio, sino una presencia que recordaba el porqué. Isabela, por su parte, aceptó la traducción de su libro y comenzó a escribir el siguiente. No habló de fortunas ni de escándalos, habló de elecciones pequeñas, de silencios que pesan, de miradas que sostienen. En las presentaciones, cuando le preguntaban por Valeria, respondía con elegancia, no como la mujer poderosa que amaba, sino como la persona que le había enseñado a no traicionarse. Valeria asistía desde el fondo, discreta, aplaudiendo con una emoción contenida que le humedecía la mirada. Una noche, meses después, regresaron al restaurante donde todo había comenzado. El lugar había cambiado, pero el mármol seguía frío y la luz seguía cayendo igual sobre las mesas. Se sentaron en el mismo sitio. El camarero, nuevo y nervioso, dejó la cuenta y se alejó. Valeria sacó un sobre beige y lo colocó sobre la mesa, exactamente en el centro. Isabela lo miró sin tocarlo. El mundo parecía contener la respiración. No es una prueba, dijo Valeria, con una sonrisa suave. Es un recuerdo. Isabela abrió el sobre. Dentro había $1000 y una hoja doblada. La leyó despacio. Decía, la honestidad no fue el inicio. Fue el camino. Isabela levantó la vista y encontró en los ojos de Valeria una promesa que no necesitaba ser pronunciada. Empujó el sobre hacia ella. Entonces devuélvelo al mundo, susurró. Pagaron la cuenta y, al levantarse, dejaron el sobre en la mesa, visible. Salieron sin mirar atrás. Afuera, la ciudad seguía latiendo. Alguien encontraría ese dinero. Alguien decidiría qué hacer cuando nadie mirara. Los años se desplegaron con una belleza imperfecta. Vivieron discusiones y reconciliaciones, silencios largos y risas que estallaban sin aviso. Viajaron, se separaron por proyectos, volvieron a encontrarse con la certeza intacta. Valeria aprendió a descansar, Isabela, a reclamar espacio. Juntas construyeron una casa donde el poder no imponía, y la ternura no pedía permiso. El día en que Isabela recibió un premio literario importante, subió al escenario con una calma luminosa. Agradeció a lectores y editores, pero detuvo el discurso un instante. Miró a Valeria entre el público. Gracias a quien me enseñó que hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira, puede cambiar una vida entera, dijo. El aplauso fue largo. Valeria no aplaudió de inmediato, se llevó la mano al pecho, como quien reconoce una verdad profunda. Tiempo después, en una tarde tranquila, se sentaron en el balcón, compartiendo una copa de vino. El sol se despedía, y la ciudad se rendía al dorado. Valeria tomó la mano de Isabela, entrelazando los dedos con la naturalidad de quien ha elegido quedarse. Si pudiera volver atrás, dijo, elegiría lo mismo. Isabela apoyó la cabeza en su hombro. Yo también. Porque no se trató del dinero. Se trató de mirarnos. El viento movió las cortinas. Abajo, la vida seguía con su ruido y su prisa. Ellas permanecieron allí, sabiendo que la verdadera riqueza no se guarda en sobres ni se mide en balances, sino que se revela en el instante exacto en que alguien decide hacer lo correcto y amar sin miedo. Y así, sin necesidad de testigos, comprendieron que el destino no había sido un accidente, sino una elección repetida, sostenida, magnificada por el coraje de ser fieles cuando nadie estaba mirando.